Voy a poner unas diapositivas hacia atrás. Entiendo que ya todo el mundo va del 10, le ha ido muy bien haciendo los test, las cuestiones, ¿verdad? Mm, Yo decir que la plataforma nueva me dice o está diseñada para que me diga quién entra, quién hace test, quién no hace test, quién está ganduleando un poquillo. ¿Vale? No lo voy a decir aquí para no hacer un escarmiento público, pero que intentad, es decir, tenemos ahora la Semana Santa, que es la buena semana para tomarnos un relax, un respiro, coger un poquillo de fuerza, estar tranquilos y tal, pero sobre todo no hay que abandonarse, ¿vale? Entonces, poco a poco, empezar a volver a retomar la semana, hacer algún té. Sobre todo, está muy bien que hagáis mucha batería de lo que tenemos ahora, pero estaría bien ir repasando algún test anterior, ¿vale? Sobre todo para que a mí me vayan saliendo esas notas de los test anteriores, para ir echando un vistazo a si las cosas han quedado consolidadas, si hay que a lo mejor pegar un repasito más adelante, ¿vale? No sé cuánta gente tiene, sí, 3 y 4. Es lo que tengo pendiente de hacer junto, entiendo que podré tenerlo para el fin de, ¿vale? Para el fin de. Entiendo que no sé si habéis ya hecho la inscripción de lo del ayuntamiento, ¿no? Venía así, los demás, no sé, supongo. Si hay algún chat por aquí. Vale. ¿Mm? Mm. No, no, porque ahora fue el BOE. Entonces es el de ahora. Ahora es el que sale en el Boletín Oficial del Estado, sí. Sí, el otro es el que da difusión, pero realmente el oficial no pueden iniciar esa convocatoria hasta que no salga publicado en el Boletín Oficial del Estado. Entonces normalmente se rige por eso. Vale, pues cuestiones. Iba a volver a hacer un pequeño inciso sobre el tema de la ampliación, ¿verdad? Habíamos visto el tema de la ampliación en ese artículo 23 y en ese artículo 32. ¿Alguien me dice algo de la ampliación del 23 y del 32? ¿No? Mm, sí, justo. mm. Lo importante también es que tengas constancia que es un plazo excepcional, es decir, ¿por qué es excepcional? Porque no se puede usar de manera ordinaria. ¿Por qué no se puede usar de manera ordinaria? ¿Te acuerdas los requisitos? Claro. Entonces tienes 2 fases. La primera es que, conociendo que no se va a poder a poder cumplir con el plazo de resolución, había un anagrama muy raro del que resuelve, ¿verdad? El que instruía, que le solicitaba el que resuelve o cosas así, para solicitar los medios personales, ¿vale? Una vez eso queda ahí marcado de los medios personales, ya lo tenemos. Si con los medios personales no se llega al término necesario, entonces se puede tirar mano de esta ampliación excepcional del 23, que nos dice que la ampliación será del como máximo el plazo de la tramitación del procedimiento. El plazo. Quiere decir que si tenemos un procedimiento de 6 meses, tenemos una ampliación máxima de 6 meses. Si tenemos uno de 3, una ampliación máxima de 3 y así. Siempre tened en cuenta que esto nos lo evalúan de forma de supuesto, con lo cual, para un tipo test nos aprendemos siempre ese plazo máximo de resolución, pero para un supuesto tenemos que tener en cuenta que si nos pone que se amplíe un mes, es correcto. Si a lo mejor el plazo de resolución son 4 y el acuerdo dice que amplían un mes, pues tenemos que pensar que es correcto, que no nos venga a la cabeza, no, como son 4 meses, tiene que ampliarse 4 meses, ¿vale?
te pone plazos máximos. Cuando habla de plazos máximos, hay que tener en cuenta eso. Lo del 32 es lo que ponía Gara por ahí, que es esa ampliación que teníamos de los 10 días para, por ejemplo, un trámite que sea una petición de informe, hace falta algún poquito más de tiempo y se puede ampliar hasta la mitad del plazo, pero no estamos hablando ya de la resolución, de la notificación y todo eso, sino del plazo concreto que se esté ejecutando, ¿vale? Entonces, eso es lo que quería que echáramos un vistazo porque es una duda que suele surgir un montón y me extrañaba que no hubiera surgido más. Vale, habíamos visto las formas de inicio, ¿verdad? Si no me equivoco, la denuncia, correcto, iniciación del interesado. Todo esto lo habíamos visto y nos quedábamos por la subsanación y mejora de la solicitud. Este artículo 68 se vuelve crítico. ¿Por qué? Porque tenemos ese plazo de 10 días. ¿Qué pasa? Que lo de subsanación y mejora voluntaria de la solicitud es una cosa fundamental en el trajín de un procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque al final los interesados presentan algo, ahí falta documentación, se le tiene que requerir ese requerimiento. A ver que Patricia está intentando entrar. eh, por el- Revisaré de todas formas los links. Es que no entiendo qué fue lo que hizo el Teams, porque a mí me dejaba conectar directamente desde el Teams sin tener que acceder a la plataforma. Pero bueno, le he hecho un vistacito a ver. Vale, seguía por todo el tema de la subsanación y la mejora voluntaria. Y aquí nos dice, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el 66, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esos requisitos de identificación, los hechos, ¿vale? Todo lo que se solicita, el órgano al que se dirige, ¿vale? Ese listadito, cuando esos listaditos son interesantes aprendernos. Porque mm, en este supuesto práctico es muy fácil que nos presenten unos hechos y que al interesado, por ejemplo, le falte firmar la solicitud. Y entonces, ¿qué vamos a tener que decir? Pues que hay que requerirle o que subsane la deficiencia que tiene, ¿vale? Porque además podemos encadenarlo con que es uno de los requisitos fundamentales para, por los que se requiere firma, ¿vale? Por lo que se requiere firma. Nos dice también que en el artículo 67 nos habla de otros requisitos que son los de la responsabilidad patrimonial. Entraremos un poquito a tocarlos, ¿vale? Porque hay unos requisitos concretos para que nosotros, como interesados, podamos solicitar a las administraciones públicas dinero por haber lesionado nuestros derechos, nuestros intereses, ¿vale? El plazo de requerimiento lo tenemos que son ese plazo de 10 días para que se subsane la falta o se acompañe los documentos preceptivos. Cuando nos dice subsanación o mejora voluntaria, entendemos que es lo mismo, ¿no? Perfecto, porque sobre todo la subsanación lleva a que no pueda continuarse el procedimiento, ¿vale? Y a lo mejor la mejora voluntaria de la solicitud es que nosotros podemos tramitar el procedimiento, pero por ejemplo, si al interesado le falta rellenarnos eso que rellenamos ahora de las casillas de autorizo que consulte mi documentación, pues podríamos solicitar al interesado, mire, si usted me rellena esto, probablemente el procedimiento acabe más rápido. Entonces, él a lo mejor no lo aportó, no quiere decir que estemos intentando extorsionarlo de que no va a salir su procedimiento, pero si no aportó una documentación que no es obligatoria y a lo mejor aportándola el procedimiento puede acelerar, pues sería esa mejora voluntaria de la solicitud, ¿vale? Quiere decir que con una mejora voluntaria de la solicitud no podemos llegar a sacar del procedimiento al interesado. Vale, teníamos previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. ¿A alguien le suena ese artículo 21? ¿No? Sí, obligación de resolver. Con eso aprendido. Y si el plazo son de 10 días, estamos en el procedimiento administrativo común. ¿Cuál es el plazo por defecto?
serían hábiles. ¿Y si estamos en la ley de contratos? Natural. Perfecto. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días, que lo reflejábamos con ese plazo del 32. Veíamos esos 10 días que se podía ampliar a 5. Pues aquí lo tenemos exactamente igual, salvo en procedimientos de concurrencia competitiva o proceso selectivo. ¿Alguien sabe lo que es la concurrencia competitiva? No, lo vamos a tratar. A ver, promociones internas y las oposiciones también. em, Si te das cuenta, no lo separa en procesos selectivos o de concurrencia competitiva. ¿Quiere decir que las oposiciones no sean de concurrencia competitiva? Son de concurrencia competitiva, porque es el procedimiento en el cual se van a presentar ciertos interesados y solo se va a poder escoger algunos, ¿vale? Entonces, cuando se concurre de forma competitiva por mm, una cuestión, se llama concurrencia competitiva. ¿Y a alguien le suena que puede ser una concurrencia competitiva? ¿No? Una subvención. Una subvención en el sector de la ciencia se da mucho, en educación, ¿vale? Las subvenciones como tal es el procedimiento más claro de concurrencia competitiva. Tenemos un dinero, todos queremos ese dinero, nos presentamos todos, pero solamente el que aporte el mayor baremo es el que va a poder ser adjudicatario de la subvención, ¿vale? Cuando se da subvención que aparece en los presupuestos generales del Estado, aparece subvención a Cruz Roja por valor de 10 millones de euros para la atención de la migración. Eso es concurrencia competitiva. Creemos que eso es concurrencia competitiva. Si pone que se le otorga una subvención a Cruz Roja en una ley, vale, pues esa es otra de las formas que hay para, bienvenida Patricia. Menos mal, digo, ya voy a perder una de las cámaras que tengo aquí siempre presente. Vale, tenemos concesión directa, ¿vale? Que es esa otra vía de concesión de las subvenciones que son las formas ordinarias de subvención. Lo vamos a ver cuando toquemos las subvenciones. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o la mejora voluntaria. De ello se levantará un acta que se incorporará al expediente. Está claro. En algunos, eh, si alguno de los sujetos que hace referencia el 14.2 y el 14.3 presenta solicitud presencialmente, las administraciones requerirán al interesado para que subsane a través de la presentación electrónica. ¿A alguien le suena quiénes son estos? Perdona que no te escuché, dime. Vale, obligados a relacionarse electrónicamente, ¿verdad? Y también los representantes de los obligados y todo eso. ¿Vale? Pues quiere decir, si una persona de las obligadas presenta algo por registro, implica que se inadmite. No, te dice que se tendrá que presentar por registro y para eso se va a hacer una subsanación o mejora voluntaria de la solicitud, ¿vale? Esto es importante para los supuestos prácticos, repito. Es decir, hay algunos artículos que son una chorrada como este, pero que se vuelven importantes en un supuesto práctico, porque es una de las cosas que te pueden decir. Viene una empresa y presentan por registro esto. A estos efectos se considerará como fecha de presentación la de la solicitud en la que se haya hecho la subsanación, es decir, no la que presento por registro presencial, sino cuando subsano y lo presento electrónicamente. Esa es la fecha de solicitud, porque lo otro no ha causado estado, no es una solicitud como tal. Vale, se entenderá por declaración responsable. Esto es porque también habíamos visto dentro de las cosas que estaban obligadas a firmarse, ¿verdad? Veíamos las comunicaciones de declaraciones responsables, pero no entramos mucho en profundidad en qué era.
Pues se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la norma vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o una facultad para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración cuando sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el tiempo inherente de dicho reconocimiento o ejercicio. Esto ahora es muy típico en contratos. ¿Por qué? Porque es un principio inspirador que nos llega a través de corrientes de la Unión Europea. Y antes o tenías la autorización o aquí no había Dios quien montara un kiosco, ¿vale? Ahora se intenta facilitar la burocracia haciéndolo a la inversa. Tú presentas una declaración responsable como que cumples los requisitos, te dejo iniciar la actividad y luego ya vendremos a inspeccionar y a revisar que los tienes, ¿vale? Bajo mi punto de vista, es una forma de transferirnos la responsabilidad a nosotros. Muchas veces tú solicitas la subvención y tú crees tener los requisitos, mm, te hacen firmar una declaración responsable diciendo que los tienen, te lo dan la subvención y luego resulta que al final no los tenías, ¿vale? ¿Y qué pasaba cuando hay un acto que concede derechos a un interesado y que no tiene los requisitos esenciales para tener ese acto? De pleno derecho. Con lo cual es que no hay forma de sostener eso. Con lo cual vemos cómo ya se empieza a nutrir y a hilar todo lo que es el estudio que estamos haciendo, ¿verdad? Los requisitos a lo que se refiere el párrafo anterior deberán estar contenidos de manera expresa, clara, precisa en la correspondiente declaración responsable. La administración podrá requerir en cualquier momento que aporte la documentación, ¿vale? A los efectos de esta ley se entiende por comunicación, esto ya vemos que es diferente una declaración responsable a una comunicación, aquel documento mediante en el que los interesados ponen en conocimiento de las administraciones públicas sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante del inicio de una actividad o ejercicio de derecho. ¿Vale? Simplemente las comunicaciones son, por ejemplo, eh, me he mudado de domicilio, ¿vale? He cambiado de vivienda. Pues eso es una comunicación. Tú lo mandas con tus datos identificativos, los datos de tu negocio, los datos de tu actividad, ¿vale? Son simplemente comunicaciones. No es que nosotros estemos manifestando que cumplimos los requisitos para algo, ¿vale? Eso sería una declaración responsable. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación. Vemos que esta es la idea, ¿vale? Sin perjuicio de las facultades de control e inspección que tengan atribuidas las administraciones públicas. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación así lo prevea. Inexactitud, falsedad u omisión dentro de la información que contienen estos documentos de carácter esencial o de cualquier otro dato de información que se incorpore en una declaración responsable o una comunicación o la no presentación eh, determinará la imposibilidad de continuar en el ejercicio del derecho o actividad afectada, ¿vale? Asimismo, la resolución de la Administración que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado, esto es importante, esto es importante, podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos como si fuera eh, em, como si nosotros hubiésemos hecho una declaración responsable de que somos una empresa muy eco-friendly y por ello nos han dejado montar un kiosco en la playa de las Teresitas. Pues si después se demuestra que nosotros no teníamos la certificación de ser eco-friendly y por eso no podemos tener ese kiosco en las Teresitas, ¿qué podrá pasar en base a esto que acabamos de leer? Vale, lo que nos dice aquí es, ojo,
Primero, el cese de la actividad. En el momento en el que se determina que hay algo de información válida, inválida, perdón, o que es mentira algo que dijimos o cualquier cosa, primero que cesamos en la actividad. Y lo importante es el párrafo este, que a ver si me lo sabes trasladar. Restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento del derecho. Pero el kiosco no estaba. Es decir, nos han dado esa. Vale. ¿Y quién tiene que tirar abajo el kiosco? ¿En base a qué? Mm, Perfecto. ¿Y si tú no quieres tirar el kiosco? Vale, pero los vocablos exactos de esas terminologías, ¿qué es lo que buscaba? Oh, y si tú no lo quieres pagar, multa coercitiva, correcto. Cantidad líquida, no lo volvemos sino a repasar. Artículo 99 nos habla de la ejecución forzosa. A partir del 100 tenemos ese listado. Tenemos esa previo sobre el patrimonio de las cantidades líquidas. En el momento que tenemos cantidad líquida, ya hay dinero, lo embargamos. Si, por ejemplo, tú no quieres abandonar el kiosco porque te niegas a abandonar el kiosco, como es un sistema en el que procede la compulsión sobre las personas, es decir, entrar y sacarte, pero a veces lo ponían ese artículo de esas multas coercitivas, a veces la administración no lo ve adecuado, puede imponer esa multa coercitiva, que es multas reiteradas por días, a lo mejor un 10% del valor catastral de la finca que estás ocupando, diariamente o cada 8 días que se suele hacer, ¿vale? Además, nos dice la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante el periodo de tiempo que se determine por la ley, de acuerdo a las normas sectoriales. Vale. Parte importante es sobre el tema de la declaración y la comunicación, que es lo que vimos. Las administraciones públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación fácilmente accesibles por los interesados. ¿Qué pasa si hay un modelo normalizado, establecido? Debe debemos, tenemos. Vale, ¿y cuándo eran voluntarios? ¿Cuándo a la administración podía establecer un mecanismo, que es el que quiero que digan, un mecanismo que es el que es voluntario de usar? ¿No? Vale, ahora le medio suena. Ahora le medio suena. Cuando el ejemplo que puse era lo de la declaración de la renta, cuando le hacían la declaración de la renta a un montón de gente, ¿verdad? Pues es cuando se reciben de forma masiva, es decir, la presentación masiva de solicitudes, ¿vale? Ese sistema de presentación masiva es voluntario, se puede usar o no. Se puede presentar una solicitud por registro para cada una de las personas que estamos presentando. Pero si hay un modelo, es obligatorio, ¿vale? Esto es muy importante porque nos viene a decir que nosotros podemos coger, rellenar un folio solicitando la inscripción en el proceso selectivo. No, las bases hay un modelo, el anexo uno, que es el que tenemos que presentar. Si no lo presentamos conforme a ese modelo, si son buena gente, nos lo pueden requerir como subsanación, pero lo normal es que venga inadmitido, ¿vale?
Únicamente será exigible bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una actividad u obtener reconocimiento del mismo derecho o facultad, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente, ¿vale? Lo que decíamos, una cosa es porto los requisitos y otra cosa es comunico. Por ejemplo, si para el inicio de la actividad en el kiosco lo único que necesita la administración es saber mi nombre, mi DNI y mi dirección de localización, pues yo hago una comunicación con mis datos y punto. Sin embargo, si necesitan decir o manifestar que yo tengo el curso de manipulador de alimentos, haré declaración responsable. ¿Vale? Ahora entramos ya haciendo un barrido, ¿vale? Entramos en la fase de ordenación. ¿Qué aspectos dije de la fase de ordenación? Había uno muy crítico, creo que fue Jefferson el que lo preguntó, o que tuvo dudas ahí, me suena, ¿no? ¿No nos suena de cuáles son las fases del procedimiento administrativo? Vale, ¿y cuáles son las fases obligatorias? Vale, y nos quedábamos fuera con una fase voluntaria que era la ordenación, ¿verdad? Esta ordenación es voluntaria. Esto es lo primero que nos tiene que venir a la cabeza cuando nos hablen de fase de ordenación. Porque, mm, imposible, ¿no? Porque no lo creo. Pero nos podrían preguntar una pregunta muy difícil: ¿cuáles son las fases obligatorias en un procedimiento administrativo? ¿Vale? Y meternos ahí algún gazapo para que fallemos, ¿vale? Entonces, la ordenación del procedimiento no supone realmente una fase, aunque hay que citarla como tal, sino que se incluye una serie de principios o medidas tendentes a procurar la correcta ejecución del acto, así como de la rapidez. Nos habla de un artículo 70 que es el expediente administrativo. Normalmente veremos cuando empecemos contrato. A mí siempre me gusta arrancar por aquí, porque es lo que nos da la concepción visual de qué es el procedimiento administrativo. Entonces, este expediente administrativo es nuestra carpeta. Antes eran unas carpetas tal que así, ¿vale? Que teníamos ahí en el organismo con todo el expediente de una persona, pero ahora ya no lo podemos asemejar a estas carpetitas que tenemos en nuestro ordenador, ¿vale? Tenemos una carpetita que contendrá el expediente administrativo. 135 del libro verde. Pues ayuda un montón porque como está eso medio desordenado, nos ayuda un montón para localizar. Muchísimas gracias, David. ¿Qué contenido creemos que pueda haber dentro de esa carpeta del expediente administrativo? Todo, todo, todo. La solicitud del interesado. ¿Qué pasaba con una comparecencia pudacta? Pues una comparecencia pudacta se hace y se mete en el expediente, ¿verdad? Todo lo que vaya a hacerse durante el procedimiento, veremos algunas cosas que no, pero en principio todo se va incorporando a este expediente administrativo. Y nos dice, se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como a las diligencias encaminadas a ejecutarla. Muy claro, ¿eh? Muy clarito. Tenemos una resolución que va a ser el final, eso lo tenemos claro, eso es lo que va a darle el peso jurídico frente a terceros en nuestro procedimiento administrativo. Pues todo lo que está dentro del expediente son todos los hechos sucesivos que han ido pasando que nos dan o nos sirven como soporte, como fundamento, ¿vale? Para nosotros emitir esta resolución. ¿Cómo puedo sancionarte por la tenencia de estupefacientes si no tengo un informe analítico, ¿vale? Que dice que lo que se te incautó son drogas, si no tengo una denuncia de un guardia civil diciendo que tú lo portabas, ¿vale? Pues todo eso es lo que nos va a servir de fundamento para esa resolución. Y cuando dice diligencias encaminadas a ejecutarlas, pues lo mismo, ¿vale? Si tenemos que hacer diligencias para los medios de ejecución forzosa, por ejemplo,
pues eso son diligencias encaminadas a ejecutar la resolución. Los expedientes tendrán formato electrónico. Ya sabemos que esta ley es eminentemente electrónica y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrar, así como un índice numerado de todos los documentos que contengan cuando se remita. Esto es importantísimo, ¿eh? Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada. Es importantísimo porque a lo mejor en el aspecto del supuesto práctico no vamos a tener, em, no va a ser tan necesario. Pero, por ejemplo, si en el supuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz están hablando de emitir un informe y nosotros le hablamos de que remitimos el expediente administrativo y, ojo, el índice numerado de los documentos, dejamos claro que sabemos trabajar, ¿vale? Que sabemos que hemos estado trabajando en las administraciones, que sabemos movernos, porque esto es muy importante. Si yo cojo y te mando un expediente así, todo lleno de resoluciones, notificaciones, dictámenes y cualquier cosa de eso, el que abre aquello, eso no sabe ni por dónde cogerlo. Entonces, va a haber un índice que pone, uno, solicitud del interesado. 2, informes recibidos de tal. 3, informe recibido del otro organismo. ¿Vale? Y entonces cuando uno ve exactamente la página del documento que necesita buscar. Directamente va y lo tiene ahí. ¿Vale? Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes normas técnicas de interoperabilidad. Esto lo habíamos visto en otro aspecto, ¿verdad? ¿En qué? ¿Qué nos suena que hemos visto esto de la interoperabilidad? ¿Podríamos? Vale, lo hemos visto en los registros y los deberíamos haber visto también. Lo deberíamos haber visto también. No solamente es Vanessa para el tema de la coordinación, sino sobre todo se refleja en el registro y en los apoderamientos, ¿vale? Porque es cuando se montan los sistemas de cada administración o entidad o comunidad autónoma y que obligue a usar un lenguaje común entre todas ellas, ¿vale? Además nos dice que se remite foliado, autentificado y acompañado de ese índice. Hola Jacqueline, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Qué bueno tenerte de vuelta. Mm, los que están habilitados para firmar por los interesados. Ese registro de habilitados, ¿verdad? También habíamos visto que era un registro general, ¿vale? Que todas las personas que estuviesen habilitadas para firmar por los interesados también podían hacerlo. Además nos dice, asimismo, autentificado de los documentos que contengas. La autentificación del cifrado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de la firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, ¿vale? Siendo admisible que forme parte de distintos expedientes electrónicos. Vale, esto no creo que se extralimitaría en entender un poco lo de este sistema de recomposición, ¿vale? Mm, para que entendamos a nivel informático, pueden haber como la información duplicada en 4 o 5 casilleros, ¿no? Y que en el momento en el que se corrompe por uno, pues se puede recomponer con los demás, ¿vale? Pero no veo forma humana preguntable de este tipo de este tipo de cuestiones. Vale, sobre el ENI y sobre el ENS, que es el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. ¿Cuál es el tema? Organismos gubernamentales que se encargan de la seguridad de los sistemas, ¿vale? Como tal, el gobierno de Canarias no tiene competencias en normas de seguridad informática, ¿vale? Podrán instrumentar procedimientos internos, podrán instrumentar decretos sobre cómo van a actuar, pero hay un organismo que es el
CCN, el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, que es el que se encarga de coordinar todo este tipo de actuaciones, ¿vale? Estos esquemas se crean por esa entidad y son los que va a servir para que las administraciones públicas puedan interactuar entre ellas, ¿vale? El esquema nacional de interoperabilidad es el que va a definir las directrices sobre cómo tienen que ser los intercambios de los datos. Ya lo que estábamos diciendo, lo vimos en el registro, en los apoderamientos, en los habilitados. Y el esquema nacional de seguridad es la seguridad que van a tener los sistemas. Pues, por ejemplo, hay uno de Windows y nos habla de la política de cambio de contraseña, cada cuánto hay que cambiar la contraseña, cómo tiene que ser la contraseña. Eso siempre, que no tenemos que tener el POSIT pegado en la pantalla, ¿no? Que eso es también crítico. Importante. Esta es aquí donde quería llegar, porque siempre dije, mm, ¿va a incluir toda la documentación en el expediente administrativo? Y decíamos, esa carpeta donde metemos todos los datos no va a incluir todo, todo, todo. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga el carácter de auxiliar o de apoyo, así como la contenida en aplicaciones, ficheros, bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, informes internos, ¿vale? Quiere decir, si nosotros dentro del expediente administrativo eh, recogemos la documentación para nuestros compañeros, ¿vale? Nosotros estamos atendiendo al público, vamos a pensar, en una oficina, muy contento, llega un interesado, nos presentan una información y nosotros a nuestro compañero le ponemos, aquí te mando la información del pesado de turno que viene a las 3 de la tarde. ¿Vale? Esa información se consideran opiniones, información que no procede meter dentro del expediente administrativo. Esto es, esto viene así regulado porque los interesados pueden acudir y solicitar una copia de su expediente administrativo. Y entonces, si metemos ahí los informes internos por ejemplo, hemos metido la pata, mm, estamos tramitando una responsabilidad patrimonial porque se cayó un foco de nuestra fachada y le dio a una persona. Si solicitamos un informe interno a un servicio de una empresa que venga, que nos haga un peritaje para ver si hemos metido la pata y hasta qué punto, perjudicaría a nuestra defensa el que ese informe vaya dentro del expediente administrativo de la persona, ¿vale? Entonces ahí vemos que hay una vía que la administración se guarda algo de información para ella, pero solo esta. ¿Vale? Nos dice además, así como los juicios de valor emitidos por las administraciones públicas, salvo que se trate de informes preceptivos y facultativos solicitados antes de que la resolución ponga fin al procedimiento. Cuando nos dice preceptivos y facultativos, es una entidad que tiene la obligación de emitir un informe sobre ese asunto. Por ejemplo, vimos un cambio normativo y para la responsabilidad patrimonial, cuando ésta exceda los 50.000 euros, vamos a tener que solicitar un informe preceptivo. ¿A quién? ¿Alguien se lo sabe? No. Eh, em, es uno de los únicos órganos que estamos estudiándonos de manera obligatoria, al Consejo Consultivo. Sí, yo no suelo preguntar nada que no haya sido ya objeto de machaque. Con lo cual, si tenéis dudas, tirad por lo que opináis que seguramente es. Al Consejo Consultivo, hay que pedir informe al Consejo Consultivo. Ese informe es preceptivo, ¿qué quiere decir? Obligatorio solicitarlo, ¿vale? Y cuando es facultativo, ¿qué quiere decir? Esta era la trampa. No es que era trampa, estaba yo enfocándolo un poco raruno, a ver si estábamos pendientes, ¿vale? Cuando escuchamos eso, lo de los informes nos dice preceptivo y vinculante. Quiere decir que es obligatorio y lo que se dicte se tiene que llevar a término. Preceptivo y facultativo es voluntario.
quiere decir que si el informe es voluntario, también se tiene que meter dentro de ese expediente, ¿vale? Impulso, que nos habla del artículo 71. El procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio en todos los trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. En el despacho de los expedientes, esto es muy importante a efectos de su puesto. Se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. ¿Qué quiere decir? El caso, el caso práctico de llega nuestro jefe y nos dice, mira, que fulanito, que es colega mío, presentó una solicitud aquí en este negociado y que para que se la tramite, ¿vale? Eso sería modificar el orden de incoación, ¿vale? Si se respeta el orden de incoación, la incoación es el significado de el inicio, el arranque. ¿Vale? Pues si se presenta una solicitud a esta fecha, esta solicitud va a tener que ser tramitada antes que la que se presentó después, ¿vale? Hasta que no acabemos una, nos seguimos con la siguiente. Esto se hace para que respetemos esos orden de entrada, ¿vale? De inicio. Ahora bien, el titular como responsable de la correcta ejecución de un órgano puede considerar que es beneficioso para la institución que adelantemos unas solicitudes, por ejemplo, que son del volcán de La Palma, ¿vale? Pues si lo decide el titular y deja constancia de ello, se puede hacer. ¿Qué suele pasar con estas circunstancias? Que cómo suele quedar esta orden del titular. Suele coger y mandarnos un informe diciendo que hay que tramitar esas solicitudes antes. ¿Y qué suele hacer? Vale. ¿Y nosotros qué hacemos? Porque los actos se pueden emitir oralmente, ¿no? En las instrucciones. Mm, correcto. Nosotros decimos, según consta tal día, nos solicitan hacer una alteración del orden de tramitación de los procedimientos y eso hacemos, firmamos y con Dios. Normalmente esto se ha traducido a que en los correos electrónicos normalmente te ponen, siguiendo las instrucciones del director, le comunico esto. Pues eso es una manifestación de un acto oral que se transmite de forma escrita, ¿vale? El incumplimiento de los puestos en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y en su caso quedará causa de remoción del puesto de trabajo, ¿vale? Causa disciplinaria. Las personas designadas como órganos instructores o en su caso los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y en especial del cumplimiento de los plazos. Esto se hila con qué? Con artículo 8 de la ley 40, ¿no? ¿Alguien sabe qué puede decir ese artículo? ¿Hemos llegado a tocarlo por ahí? Nos habla de la competencia y nos dice la competencia será em, se ejercerá por los titulares como si fuese propia y es irrevocable, ¿vale? Se tiene que ejercer sí o sí la competencia. Pues nos lo viene a decir aquí, lo que pasa es que aquí lo hila al procedimiento como tal y hila también con el cumplimiento del plazo, porque en ningún otro lado te habla del cumplimiento del plazo. Concentración de trámites. Artículo 72. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo y no sea y no sea obligado el cumplimiento sucesivo. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto. Perdón, voy a acercar la pantalla un pelín, porque no veo.
Vale. Entonces, en la concentración de trámites, ¿qué nos está diciendo? Podemos tener eh, un- una notificación para el interesado de que hemos solicitado un informe. En la notificación podemos incluirle que hemos hecho una acumulación, ¿vale? O que hemos hecho alguna otra actuación dentro del expediente. Todas esas cosas, si se pueden juntar y hacer en uno solo acto, no estamos mandándole notificaciones al interesado y entonces aceleramos la tramitación. Pues esto es la concentración de trámites. Estas no son tan importantes. El cumplimiento de los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente de la notificación, salvo que se fije otro distinto, que tenemos los 10 días, que es nuestro plazo por defecto. Siempre es el plazo por defecto los 10 días. Cuando nos venga a la cabeza plazo por defecto, volvemos a los 10 días, siempre sí. ¿Vale? ¿Qué nos quiere decir? Que el interesado tiene obligaciones también para cumplir los trámites, ¿vale? En el plazo de 10 días. En cualquier momento del procedimiento, cuando la administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo podrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de 10 días para cumplimentarlo. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores se le podrá declarar decaídos en su derecho al trámite, ¿vale? Importante es que hay que notificar ese decaimiento del trámite. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día siguiente en que se notifique la resolución, en la que se tenga transcurrido el plazo. ¿Qué vemos raro aquí? ¿Nada? Sí, que había pasado una vez, que habíamos solicitado y el mismo día que le llegó la carta podía presentar. Sí, te acordaste. Sí, en principio es que normalmente cuando nos dice que que caduca una resolución, que pone fin, que, vale, cualquier actuación, cuando estamos haciendo cualquier actuación, lo normal es poder responder el mismo día, sí, dentro del día que se notifique la resolución. Esto es correcto, ¿vale? Sí, lo normal es a partir del día siguiente para que tengan efecto las resoluciones, ¿vale? Hombre, si lo vemos así o si lo asemejamos a que una resolución, ¿no? Un efecto jurídico tiene efectos a partir del día siguiente de la notificación, cuando nosotros le mandamos que decae en el trámite, todavía no ha surtido efectos hasta el día siguiente, con lo cual el mismo día que tiene esa resolución con el decaimiento del trámite por no haber presentado una documentación concreta, pues puede actuar, ¿vale? Esta es la cuestión. Desistimiento tenemos no subsanar la solicitud de inicio, ¿vale? El procedimiento termina, requiere resolución y cabe recurso. Eso es un desistimiento. No subsanar esa solicitud de inicio. Decaimiento, diferente. No realizar un acto de trámite o no subsanarlo en el caso del que se requiera, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que puede continuar el procedimiento, ¿vale? Y no cabría recurso. Vale, cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de las actuaciones, no suspenderán la tramitación salvo la recusación. ¿Vale? ¿Qué era la recusación? ¿No? Vale, vale. Entonces,
Todas las otras cuestiones, como por ejemplo un acuerdo de ampliación, unas medidas provisionales, ¿verdad? Todas esas cuestiones no van a suspender la tramitación, ¿vale? Vimos la recusación, esto ya lo puse, ¿vale? Y aquí acabaría esa fase de ordenación. ¿Qué pasó? ¿Qué hemos visto? Que la fase de ordenación no es como tal un procedimiento a seguir. Son unos principios y unos instrumentos, ¿vale? Para acumular los trámites, para hacerlo de una forma concreta, ¿vale? La fase de instrucción ya sí es verdad que sí entra a cómo vamos a tramitar el procedimiento. Nos dicen que son actos de instrucción los necesarios para la determinación, conocimiento, comprobación de los hechos, ¿vale? En virtud de los cuales se deba pronunciar la resolución. Se realizan de oficio a través de medios electrónicos por el órgano que tramita el procedimiento sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o que constituyan trámites legales reglamentariamente establecidos. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Las pruebas. Las pruebas es muy típico que sean los interesados los que hagan una proposición de prueba. Es decir, si nosotros tenemos un accidente de tráfico, pues un interesado puede hacer una prueba o solicitar una prueba que es que se revisen las cámaras de seguridad que hay en las carreteras, ¿vale? Pues eso se puede solicitar por el interesado. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y publicidad de los procedimientos. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible en la medida de lo posible con sus obligaciones laborales o profesionales. Esto es interesante porque no es normal verlo estipulado en la ley. Al final es una ley que interactúa con los interesados, con los ciudadanos, ¿vale? ¿Y qué te está diciendo? Que en el caso de que no se pueda tramitar el procedimiento de forma telemática, electrónica, como es ordinario, y necesita que el interesado acuda a, pues, sacarse una foto de las heridas de tal, o a pasar una pericial porque la administración quiere que vaya a un reconocimiento médico a pasar una pericial, pues tendrá que ser la forma más conveniente para ello, ¿vale? En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. ¿Qué creemos que puede ser el principio de contradicción? El- ¿No? No. Vale, lo que comenta Gara. Súper. La idea del principio de contradicción es que si la administración nos presenta unos hechos, tenemos que tener la posibilidad de siempre alegarlo, ¿vale? Normalmente nos va a llegar, mm, ojalá que no, toco madera para que nunca os pase, pero a todo el mundo le va a llegar alguna vez en su vida alguna comprobación limitada de la agencia tributaria. Y entonces te van a decir, nosotros creemos que esta deducción que tenías aquí de gastos de un dentista, que realmente pues se la dedujo otra persona o tal, no sé, lo estoy inventando. Pues entonces nosotros tenemos que tener siempre, siempre, siempre la posibilidad de contradecir lo que nos están diciendo la administración. Esos son los hechos que ellos consideran. Pues nosotros tendremos que tener nuestro derecho al pataleo, ¿vale? Sobre todo derecho al pataleo, no estamos hablando de la fase, ¿vale? Lo de las alegaciones que me comentas, por eso quería entrar ahí. Nuestro derecho al pataleo no es solamente al final, en los recursos, en la fase final del procedimiento. Nuestro derecho al pataleo está dentro del procedimiento.
Es decir, no se puede llegar a una resolución que a mí me condenen y me quiten esa deducción de la declaración de la renta sin que durante el procedimiento a mí no se me haya preguntado cuáles son los hechos y que yo no haya tenido, eh, yo no haya tenido un plazo concreto para poder presentar mis pruebas para contradecir lo que dice la administración, ¿vale? Entonces ahí entramos dentro de esos principios de contradicción. Sería más enfocado a lo que decía Vanessa de alegaciones, ¿vale? Tiene derecho a rebatir las pruebas, lo que comentaba, ¿vale? Alegaciones iniciales, trámite de información pública, alegaciones conclusas, pruebas e informe. Alegaciones iniciales, ¿vale? Porque hay que entender que esta parte de las alegaciones tiene como esas dos vertientes. Esas alegaciones iniciales y las alegaciones conclusas que se llaman o unas alegaciones como finales, ¿vale? Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, ¿vale? Vemos aquí esta división, el trámite de audiencia como que parte a mitad, ¿vale? Entonces, en cualquier momento antes del trámite de audiencia, podrán aducir alegaciones, aportar documentos, otros elementos de juicio que tendrán que ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. Ojo, nos habla de muchas cosas. Al redactar la resolución, no, no. Al redactar la propuesta de resolución, ¿alguien se acuerda por qué se separaban esas fases de resolución y propuesta? ¿Y qué pasa en la fase de instrucción y qué pasa en la fase de resolución? La parte importante que tenemos que tener muy clara es, en la fase de instrucción se determinan los hechos, ¿vale? Los hechos. Si tú, por ejemplo, pues robaste un coche, eso se va a determinar en la fase de instrucción. ¿Qué se va a hacer? Pruebas visuales, se va a ir al coche a tomar muestras, ¿vale? En esa fase de instrucción se tienen que determinar los hechos. Una vez se elabora la propuesta de resolución, ya ahí están los hechos probados, ¿vale? Y ya luego lo que se ve en la resolución es si te corresponde una sanción, te corresponde otra, ¿vale? Pero esto es importante que lo entendamos, no solo para los test, sino para entender qué partes podemos hacer en cada una de las fases. Entonces, aportar documentos o elementos de juicio, por ejemplo, oye, mira, yo tengo aquí un billete como que yo estaba en Canarias cuando robaron ese coche, ¿vale? Pues eso se puede presentar antes del trámite de audiencia, ¿vale? En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que puedan ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiera razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. Quiere decir que si habían plazos para emisión de informe que no se han cumplido, pues el interesado los puede alegar. Instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados para que tengan en cuenta las limitaciones previstas en el artículo 19. Perdón, uy, caí una tos. En la ley 19 de 2013, ¿vale? ¿Qué nos dice? Su ausencia o práctica defectuosa determinará la anulabilidad y en ocasiones la nulidad al prescindir del procedimiento establecido cuando sea un procedimiento sancionador. Si no existe un trámite de audiencia, ¿vale? O hay un defecto en el trámite de audiencia en un procedimiento sancionador, se determina la nulidad siempre. Si hay una ausencia, una práctica defectuosa en un procedimiento que no es sancionador, puede determinarse la nulidad, pero normalmente es anulable, ¿vale? La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o la solicitud del dictamen del Consejo de Estado o el órgano consultivo equivalente, que en nuestro caso es el Consejo Consultivo de Canarias, ¿verdad? Los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15,
Ojo, porque estos son los plazos raros que aparecen. Estos son los plazos rarísimos. No inferior a 10 días ni superior a 15 podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Esto es en el trámite de audiencia. Estamos ya dentro del trámite de audiencia. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan que no van a efectuar alegaciones, se tendrá por realizado el trámite de audiencia. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, ni alegaciones y pruebas que sean, que las aportadas por el interesado. Quiere decir, em, si tú, si te van a sancionar por algo y tú presentas un documento en el que dice que ibas a 30 kilómetros por hora, ¿vale? Porque lo que te iban a sancionar era mayor. Tú presentas ese documento de 30 kilómetros por hora, nosotros lo tomamos por válido y no vamos a hacer ninguna otra prueba y vamos a usar simplemente los documentos que tú presentas, pues decimos, vale, pues lo sancionamos por ir a 30 kilómetros por hora en una zona de 20 y ya está. Y entonces podemos prescindir ese trámite de audiencia. Porque nosotros como administración no vamos a emitir ningún informe ni vamos a solicitar nada aparte, ¿vale? La información pública. Con información pública ya nos salimos de esta parte de resolutoria final, ¿vale? De ese trámite de las alegaciones, del trámite de audiencia, de todo eso. Nos dice, el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar el inicio de un periodo de información pública, ¿vale? Partes importantísimas que nos dice el órgano que resuelve el procedimiento. Ya no estamos en el que está instruyendo. El que está instruyendo está determinando los hechos. El que resuelve el procedimiento puede acordar una información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el diario oficial correspondiente a fin de que pueda cualquier persona, física o jurídica, examinar el expediente o parte del mismo. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar, en todo caso, a disposición de las personas que lo soliciten a través de los medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente y determinará el plazo para formular alegaciones que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días. Otro plazo raro. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga por sí misma la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. Importante, no comparecer no hace perder la condición de interesado y si te presentas tampoco tienes esa condición de interesado. Vale, ¿hay alguna otra circunstancia en la que por ejemplo, en qué circunstancia la administración tenía que darnos una justificación por la no iniciación de un procedimiento? ¿Alguien le suena? Quiere sonar, ¿no? Está por ahí en la... A ver que somos 12, madre mía. Y yo aquí acribillando a los mismos. Voy a tener que empezar a señalar con el dedo. Vale, bien, súper. Si me escribías así también me ayuda bastante porque veo si tal. Era cuando afectaba al patrimonio de las administraciones públicas, ¿verdad? Que habíamos visto que sí, em, si por ejemplo rompías algo dentro rompían un banco y afectaba a las administraciones, tú presentabas una denuncia identificando a la persona que había roto el banco y todo eso, y la administración decide no iniciar ese procedimiento, tenía que justificarlo siempre que afectara a las administraciones. Súper. Vale, con la parte de información pública, ¿qué tenemos? Vale, por ejemplo, em, a ver, que se me ocurre algo. Por ejemplo, vamos a ponernos en un caso de un cambio en la planificación urbanística de un ayuntamiento, ¿vale?
Tú tienes tu terreno, todos los vecinos tenemos nuestro terreno, se ha iniciado un procedimiento por el cual se va a cambiar nuestros terrenos de una clasificación rústica a urbana, que todos sabemos que eso adquiere mucho valor, al final se puede construir y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Eso nosotros como somos interesados y tenemos derechos, ¿verdad? Que afectan a la resolución, estas somos parte del procedimiento y se llega a la conclusión de que queda el expediente listo ya para una resolución final, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el órgano que resuelve puede decidir que esa información, a pesar de afectarnos solo a nosotros, porque somos los 12 vecinos que están afectados por esa resolución, puede interesarle a todo el pueblo, ¿vale? Que se va a reclasificar esos terrenos. Pues entonces se puede abrir un periodo de información pública en el que dice, se van a reclasificar unos terrenos para los vecinos de, vamos a poner que vivimos todos en San Juan de la Rambla, para los vecinos de San Juan de la Rambla. Pues en el ayuntamiento se va a exponer de forma pública el plan urbanístico para que cualquier persona interesada que quiera hacer alegaciones, vemos que gente que no es interesada en el procedimiento, pero cualquier persona ajena va a poder hacer alegaciones a ese plan urbanístico. Pues va a decir un vecino, pues yo no entiendo por qué a Patricia le van a urbanizar su terreno y el mío no, que está en el lado contrario del de Patricia, ¿vale? Pues eso son cosas que pueden alegarse en la información pública. ¿Qué pasa? Alegar algo en la información pública, yo que estoy denunciando que a ella le vayan a hacer el terreno urbano y a mí no, ¿eso me va a conferir como interesado en el procedimiento? No, ¿por qué? Estoy parando un poquito más para no ser tan densa la clase que ya veía yo, la gente un poco más agotada. Tenemos unas causas concretas que son los interesados en el procedimiento, está recogido dentro de la ley. ¿Quiénes son interesados en el procedimiento? No estamos dentro de ninguna de esas causas, con lo cual no somos interesados en el procedimiento. Otra cuestión, había otro apartado dentro de la ley de procedimiento que nos decía no conferirá por sí sola la condición de interesado. ¿A alguien le suena cuál es? Mm, mm. Era una forma de inicio, ¿vale? Lo que comenta Gara. La forma de inicio por denuncia es una forma de inicio a solicitud del interesado o una forma de inicio de oficio. De oficio, súper, de oficio. Es de oficio porque no confiere la condición de interesado, no es interesado, importantísimo. Pues la información pública igual. Si yo estoy pataleando porque a mí no me van a reclasificar el terreno, a mí no me confieren la condición de interesado, por mucho que lo intente, ¿vale? Entonces, no comparecer no te hace perder la condición de interesado. Si Patricia no comparece en esa información pública, a ella da igual. A ella la resolución pone que le van a conceder ese cambio urbanístico, ¿verdad? Pues entonces no afectaría. Medios y periodos de prueba. Esta es la otra parte que es importante, ¿vale? Los medios y periodos de prueba son actos o una serie de actos que tratan de convencer al órgano decisor de la existencia o inexistencia de datos que han de tenerse en cuenta para la resolución. Una prueba como tal. Si lo pensamos como una prueba, como los del CSI y todas esas cosas, pues es exactamente lo mismo. Una prueba de que algo pasó o no pasó. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento pondrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil, que en este caso no procede entender mucho más allá, simplemente saber que son cualquier medio de prueba que se admite
en un procedimiento judicial, ¿vale? No vale cosas que no procederían. Cuando la administración no tenga por cierto los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura, perdón, de un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10. Otro plazo raro. Ya vamos por 3, ¿vale? A fin de que puedan practicarse cuantas se juzguen pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá deducir la apertura de un periodo extraordinario de prueba no superior a 10 días. Si nos habíamos aprendido todo con reglas, aquí tenemos la excepción de la excepción. No solo tenemos el plazo de esos 10 días por defecto, que aquí pone que puede llegar hasta 30, ¿vale? No superar los 30 días, sino que además en ese plazo de ampliación, que siempre no lo habíamos aprendido como la mitad del mismo, aquí nos dice que es un plazo de ampliación no superior a 10, ¿vale? El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias mediante una resolución motivada. Esto de pruebas propuestas por los interesados es lo que os decía. Si a mí se me está acusando de ir por una vía que es en dirección contraria y yo solicito que consideren como prueba las cámaras de seguridad de a lo mejor de las intersecciones que había en esa vía, si el instructor considera que eso no procede, tiene que hacerlo de forma motivada. En este caso sí que procedería, porque es lógico que si vamos por una vía, que se consideren las cámaras como pruebas, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor si es la administración la que nos está multando, la administración no le interesa que eso conste como prueba, ¿vale? En el expediente. Por eso los interesados pueden solicitar, ¿vale? O proponen la realización de pruebas. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se les concede la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de esto, salvo que se acredite lo contrario. ¿Qué nos suena de esto? ¿Qué creemos que es lo que pone aquí? ¿Qué pone? Documento formalizado por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad. ¿Quiénes se les reconoce la condición de autoridad? Hay uno, funcionario. ¿A todos los funcionarios tienen la condición de autoridad? Policía es lo más claro, ¿vale? Agentes forestales, policía, los que se dedican, sobre todo los que se dedican, se le ha conferido a, sobre todo a todos los que se dedican a la parte de inspección, justo lo que dice, a la parte de inspección. Todos los que hacen inspección, control o fiscalización de otros órganos, normalmente tienen la condición de autoridad, ¿vale? De autoridad pública. Vale, a los que se les reconozca esa autoridad, dice que todos los documentos o todos los hechos constatados por ellos harán prueba de esto. Traducido, lo que quiere decir es, bueno, hay una cosa, perdón por hacer el inciso, hay una cosa en el tema procesal que se llama la carga de la prueba, ¿vale? La carga de la prueba significa quién tiene que demostrar los hechos, ¿vale? Por ejemplo, si yo denuncio a mm, mi empleadora Davinia, si yo la denuncio por no pagarme el sueldo, ¿quién creemos que va a tener la carga de la prueba? Normalmente, la carga de la prueba la tiene quien denuncia, ¿vale? El que denuncia, ¿vale? Sí, correcto. Yo tengo que demostrar que tú no me has pagado, es decir, tú también, como es lógico, para probar tu
tu parte de razón, ¿no? Para validar tus hechos, tú también aportarás algún justificante de que sí que me lo has pagado, ¿no? Pero a efectos prácticos, la carga de la prueba lo que viene a decir es quién tiene que demostrar eso. En los casos de violencia de género hay una inversión de la carga de la prueba, ¿vale? Que es lo que escuchamos de que hay que probar que realmente la persona acusada es inocente, ¿vale? Y no al revés, no probar que pasó. Pues a efectos prácticos, lo que viene a decir es, si hay un documento hecho por un funcionario que tiene la condición de autoridad, lo que pone en ese documento se considera válido, ¿vale? Como eso se considera válido, como eso se considera válido, si el funcionario dice que tú ibas a 150 por la autopista, eso se consideran hechos reales, válidos. Entonces, ahí hay una inversión de la carga de la prueba en la que somos nosotros los que tenemos que demostrar que ese documento es falso, que se emitió mal, que realmente el funcionario no estaba presente y no lo pudo constatar, ¿vale? Pero realmente somos nosotros los que tenemos esa prueba. Por eso dice, harán prueba de esto, ¿vale? Esto es que son, que se reconocen como, como válidos, ¿vale? Se reconocen como válidos. No sé si se entiende más o menos, ¿no? Mm, mira, aquí puse, a la policía se le presupone que los hechos que pongan en la denuncia son veraces. La carga de la prueba recae sobre el interesado, ¿vale? En igualdad, la carga de la prueba está invertida también y es responsabilidad del denunciado demostrar que no existe una discriminación. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, se entenderá que tiene el carácter de preceptivo. ¿Qué quiere decir? Vale. Y, por ejemplo, ¿qué organismo puede ser que tenga que emitir un informe? Un ejemplo. Un ejemplo que me puedas poner de esto, de este informe de un órgano administrativo eh, que sea una prueba. Nos pone aquí, cuando la prueba consista en la emisión de un informe, este será preceptivo. Vale, bueno, cuando sí, cuando a lo mejor hay algún procedimiento en el que se exija que la prueba sea una prueba fehaciente de la gente que existe dentro de la vivienda, ¿no? Mm, Vale. Mm, ¿Para qué ponen esto así? Y con lo que se puede suspender, con que se puede suspender el plazo máximo cuando se solicitan informes preceptivos, ¿verdad? Lo habíamos visto en el artículo 21 de esa obligación. Veíamos la suspensión no es obligatoria, pero sí que se puede suspender por el tiempo que media entre la solicitud del informe y la recepción, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros pedimos una prueba, ¿vale? Si es una prueba ese informe, como sabemos que ese informe es preceptivo y como sabemos que la emisión de los informes preceptivos pueden suspender el plazo máximo de resolución, pues podemos decir que la emisión de ese informe o la emisión de esa prueba por ese órgano bueno, por ese órgano administrativo podrá también suspender, ¿verdad? Esto si lo hilamos entre los tres artículos, nos sale un frontal interesante para el supuesto. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser una pieza indispensable para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. Mm, Conforme a esto, deben incluir las fotos de un radar que te multa. En principio sí, ¿vale? Porque es lo que nos está diciendo. La valoración de las pruebas puede constituir un fundamento básico para la decisión, ¿vale? Y ser una pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, ¿vale?
Eso tiene que ir incluido dentro de la propuesta de resolución. Ahora bien, veremos que inicialmente mandan un documento, no te mandan la multa como tal. Te mandan un documento donde te hablan sobre el reconocimiento de la responsabilidad de los hechos y que renuncias a reclamar a cambio de un descuento. Alguien bueno, no lo voy a preguntar por si nadie quiere manifestarse sobre este hecho, pero a alguien que le hayan multado, el pliego de descaro. Mm. Sobre todo en tráfico, creo que está en el 50% el descuento que te hacen sobre la sanción. ¿Vale? ¿Qué nos reconoce la ley de procedimiento administrativo? Nos reconoce un 40%, un 20% por el reconocimiento de la responsabilidad y un 20% por no reclamar en vía administrativa. ¿Vale? No reclamar en vía administrativa. Quiere decir que perdemos el derecho a reclamar. ¿Qué creemos? Y no hay un derecho. Si pierdes el derecho a reclamar, no. Vale, la trampa está. Mm, Escucho, escucho. Vale. Vale. En el caso en el que estuviésemos, porque ya se ha tratado estos temas, en el caso en el que estuviésemos en un... Es que, por ejemplo, en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, el plazo para presentar un recurso contencioso administrativo ante un acto que es presunto, ¿nos acordamos de un acto presunto? ¿Qué es un acto presunto? ¿No? ¿Sí? ¿No? Podéis ponerme que no por el chat. Sí. Vale, que se dicta por ese silencio administrativo, pues realmente nos habla de que hay actos, por ejemplo, hay procedimientos que impiden acudir a la vía judicial si no has agotado antes la vía administrativa. Entonces, el hecho de que a ti te obliguen a decir renuncio a la vía administrativa y por ende, como no puedo, como renuncio a la vía administrativa, no puedo acudir a la vía judicial, supone una vulneración del derecho de tutela judicial efectiva, ¿vale? Y es contrario al ordenamiento jurídico, a los derechos fundamentales, con lo cual nulos de pleno derecho. ¿Qué pasa? ¿Cómo han enfocado este asunto? Lo que han enfocado es que nosotros reconocemos el derecho, por eso lo dije bastante despacito, al el recurso administrativo. Renunciamos a la vía administrativa, ¿vale? A recurrir de forma ordinaria en la vía administrativa. ¿Quiere decir que no nos podemos ir al juzgado a presentar un recurso? Sí, podemos acudir al juzgado a presentar un recurso, pero lo que renunciamos es a seguir en la vía administrativa. Es decir, lo que hace la administración es descargarse de trabajo, porque al final, si no hay, porque ¿qué pasa en la vía administrativa? Que no tenemos lo que se considera la condena en costa. Es decir, los costes reales del recurso los paga la administración. El hecho de tener a una persona revisando tu recurso y viendo que es totalmente improcedente y que tú ese recurso de alzada al final sigas intentando extenderlo y presentes un extraordinario de revisión porque aparece un documento, pues esos costes los sigue asumiendo la administración. Sin embargo, tú si te vas al juzgado y estás pataleando por una cuestión que no procede, te van a condenar en costa y vas a pagar el abogado del Estado, vas a pagar el procurador de todo Dios y al final te va a salir cara el recurso, ¿vale? Entonces, ese es como ese ahorro que tiene la administración. Pues dice, pues
le bonificamos la sanción y nosotros nos ahorramos bastante dinero porque el hecho de tener que estar tramitando esos recursos en vía administrativa es bastante costoso, ¿vale? La Administración comunicará a los interesados con antelación suficiente el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. En la notificación se consignará el lugar, fecha y la hora en que se practicará la prueba, con la advertencia en su caso de que el interesado pueda nombrar técnicos para que le asistan. En los casos en que a petición del interesado deban efectuarse previas cuya realización implique gasto, es decir, si la prueba que va a proponer el interesado hay que abonarla o es extraordinariamente costosa, no lo va a pagar la administración, ¿vale? Y en el caso en el que lo abone la administración, pues podrá después exigirle eso. Lo que nos dice es, pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la administración, ésta podrá exigir un anticipo de los mismos, la reserva de la liquidación efectiva y lo que viene a ser es que si pides la prueba, la paga, ¿vale? Ese es el resumen. La cuestión es mm, que te pueden pedir un adelanto, ¿vale? Del coste de la prueba. Los informes son opiniones técnicas o de oportunidad que emiten órganos distintos a quienes corresponde dictar la resolución o la propuesta de resolución, porque sabemos que la propuesta de resolución, ¿quién la emite? ¿Eh? A ver quién emite esa prueba. Instructor, correcto. Perfecto. Tan pendiente. Respecto a pretensiones y sirven para ilustrar y servir de fundamento. Vale. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija, perdón, o fundamentando en su caso la conveniencia para reclamarlo. Quiere decir que los que nos diga la ley que tenemos que solicitar, lo solicitamos. ¿Quiere decir que solo lo que nos dice la ley solicitamos? No. Al final volvemos a lo mismo. ¿Qué tenemos en el procedimiento administrativo? El manual de instrucciones o el libro de recetas. Nos habla de que se pueden pedir informes. ¿Qué informes hay que pedir? Los que consideremos, ¿vale? Si hace falta un informe de algún órgano, alguna pericial o algún órgano técnico, pues se pide, ¿vale? Está para eso. Esto sí es importante. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? En que no, ¿y qué más? Vale, sí, tiene matices. Incorporarlo, hay que incorporarlo. ¿Por qué? Porque se incorporaban los preceptivos y los facultativos, con lo cual lo tenemos que incorporar. Ahora bien, cuando dice vinculante es que tú tienes que tomar en cuenta la decisión que se adopta, ¿vale? Si un informe no vinculante nos dice que hay que sancionar a Jacqueline, ¿qué pasará si es no vinculante? Súper bien. Y si decides que no, ¿qué pasa? A ver, Davinia. No, no, sigue, sigue. Lo que dice Sara, ¿vale? Está dentro de la motivación, está dentro de la motivación del acto. Artículo 35, si no me baila la memoria, ¿vale? Nos dice que aquellos que se separen del criterio seguido o que se separen de esos informes que se emiten, ¿vale? Entonces, no tenemos por qué, pero tenemos que motivarlo. ¿Esto es importante para un supuesto? Pues sí, porque si lo hacemos así, es decir, me parecería ya como pregunta difícil nivel extremo, ¿vale?
Pero, por ejemplo, ¿qué nos pasa? Que este tipo de cuestiones, en un supuesto en el que tengamos que escribir, lo petamos. Lo petamos porque la persona que está leyendo eso dice, no, esta persona controla del procedimiento administrativo. ¿Vale? Vimos que las pruebas se presuponen preceptivos, obligatorios, ¿vale? Y sobre todo, y lémoslo, esas pruebas que son la emisión de un informe que es preceptivo, y lémoslo con la suspensión, ¿vale? Y lémoslo con esa posible suspensión por ser el tiempo que media entre la petición del informe, que va a ser la prueba que vamos a necesitar, ¿vale? Y la resolución. Y luego estos informes no facultativos, perdón, no vinculantes, que es el defecto, es decir, todos los informes serán así, salvo que se especifique lo contrario, vamos a intentar hilarlo con todo esto de nos pueden decir cualquier cosa, cualquier organismo, pero en el caso en el que nos lo digan y no vamos a seguir ese criterio, pues vamos a tener que justificarlo a través de esa motivación del artículo 35. ¿Vale? Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo a los requisitos que señala el 23 en el plazo de 10 días. ¿Qué pasa? Volvemos a nuestro plazo por defecto. Solo tenemos esos tres plazos jaquecosos, ¿vale? Esos tres plazos jaquecosos que hay que aprendérselos sí o sí, porque eso es carne de cañón de examen, pero no lo sabemos cuánto. El del trámite de audiencia, el de la información pública, ¿vale? Esos tres plazos son muy importantes. Aquí nos dice, salvo que una disposición o en el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro mayor o menor, ¿vale? Pero en principio este plazo por defecto será de 10 días. De no emitirse el informe en el plazo señalado, se podrán proseguir las actuaciones salvo que se tamen de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo del máximo legal para resolver. Eso lo veíamos en esa suspensión. Si el informe debiera ser emitido por una administración pública distinta a la que tramita el procedimiento, en orden a expresar el punto de vista correspondiente de sus competencias respectivas y transcurrir el plazo máximo sin que lo hubiera emitido, se podrá proseguir con las actuaciones. De forma genérica, la petición de informe, cuando hagamos esa petición de informe y no es un informe preceptivo, no es un informe preceptivo que tenemos que tener en nuestro expediente, pues se pueden proseguir con las actuaciones. ¿Qué pasa si nos viene después? Pues que se incorporará, ¿vale? Mira, aquí lo pone. El informe emitido fuera del plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Aquí no lo puse. Vale. ¿Por qué pone se podrá no tener en cuenta? Porque como hemos continuado el procedimiento, si llegamos al trámite de audiencia, emitimos la resolución y nos llega el informe, pues se podrá no tener en cuenta. Si nos llega fuera de plazo, ¿qué hacemos? Pues nosotros lo incorporamos a nuestro expediente. ¿Podremos no tenerlo en cuenta? Sí, si ya ha llegado demasiado tarde. ¿Vale? Dictamen del Consejo de Estado. Esto es una foto que saqué el fin de semana, creo, en La Laguna, ¿vale? En La Laguna caminando. Tenemos nuestro Consejo Consultivo de Canarias. Ahí os puse la foto para que nos vayamos haciendo una idea. Nos dice, artículo 11 de la ley que regula el Consejo Consultivo de Canarias, ¿vale? En los supuestos en que la legislación estatal requiera la consulta del Consejo de Estado, que es lo que acabamos de ver en algunas diapositivas pasadas, la correspondencia para dictaminar se entenderá que corresponde al Consejo Consultivo de Canarias cuando se trate de disposiciones y actuaciones de las administraciones públicas canarias en el ejercicio de las competencias que le son propias. Ahora bien, como repaso, ¿alguien me sabe decir qué informes son los que se solicitan al Consejo Consultivo de Canarias? Hicimos un diccionario en el que hubo que ir añadiendo cada vez que aparecía algo del Consejo Consultivo de Canarias. Así que si echamos un poco de memoria, si alguien introdujo algo ahí, pues puede sernos un poco más útil, ¿no? Creo que ahora buscamos unos test o algo de eso y hacemos los últimos 15 minutitos con algo un poco más light para que no nos terminemos de explotar la cabeza. A ver, Gara nos decía esos decretos legislativos, ¿vale?
este artículo es muy importante. Dentro de las cosas que yo haría estudiando, me haría una tarjeta o una ficha con este artículo entero, ¿vale? Lo digo en serio. Mm, yo creo que voy a tener un cubo de agua. No puedo ir a Las Palmas, pero en Tenerife puedo estar por fuera del examen con un cubo de agua. Si sale algo en el que pregunten de un dictamen consultivo, ¿vale? Del Consejo de Estado o el Consejo Consultivo de Canarias, porque hace referencia a eso. Si alguien falla una pregunta de eso, voy a tener un cubo de agua que se lo voy a tirar por arriba al salir del examen. Así que si alguien va dispuesto a no estudiarse ese artículo, ¿vale? Que lleve chubasquero, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, y porque no puedo ir a Las Palmas, porque si no iría a Las Palmas también a echarle el cubo de agua a quien salga del examen. Dicho todo eso, te libraste. Yo puedo buscar a alguien que esté por allí también que diga, mira, yo les paso la foto de los muchachos, como ponéis los de Las Palmas también ponéis bastante en la cámara, digo, les paso la foto de los muchachos y que les eche el cubo de agua. Vale, el Consejo Consultivo de Canarias dictaminará preceptivamente, es decir, podrá dictaminar en otros casos, ¿vale? Y de hecho lo hace. Pero lo que es importante es qué informes hay que pedir obligatoriamente al Consejo Consultivo de Canarias. Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía. Lo veíamos en nuestra reforma del Estatuto, ¿verdad? Ese procedimiento abreviado y todo eso. Los proyectos de ley antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, ¿vale? Exceptuados los de los presupuestos generales. Con que nos sepamos que los proyectos de ley hay que pedir este informe, me vale. Proposiciones de ley. ¿Alguien me dice la diferencia entre un proyecto de ley y una proposición de ley? Ujú. Correcto, correcto, correcto. Vale. Entonces tenemos proyectos de ley, proposiciones de ley, esta reforma del Estatuto de Autonomía y nos dice, de competencia del gobierno, proyectos de reglamentos perdón, de decretos legislativos, proyectos de reglamentos de ejecución de leyes autonómicas, de desarrollo de normas básicas del Estado y en su caso de normas de la Unión Europea, disposiciones reglamentarias en materia del régimen fiscal de Canarias. De competencia del gobierno también tenemos proyectos de convenios, acuerdos con otras comunidades autónomas, conflictos de competencias entre las comunidades autónomas, perdón, entre las entidades locales de Canarias. Referido al Tribunal Constitucional, que estas sí las vimos, ¿vale? Importante que os marqué en rojo. Las cosas de el cubo de agua está marcado en rojo. Si nos preguntan por las disposiciones del REF, que es el régimen económico y fiscal de Canarias, pues no. Pues no, porque no hemos entrado en profundidad. Pero lo de la tramitación de leyes a fuego, de la interposición del recurso de inconstitucionalidad por las instituciones de Canarias, a fuego también. ¿Qué más nos dice? Propuestas de acuerdos y resoluciones de órganos de las administraciones públicas, de los cabildos, de los ayuntamientos, cuando así lo disponga la legislación aplicable. Este no hace falta sabérselo porque es el que pone por defecto, ¿no? Cuando lo ponga una ley, pues también se solicita. Y nos dice la revisión de oficio de los actos y disposiciones administrativos y el recurso de revisión, ¿vale? Importante que estas revisiones de oficio no hemos llegado, ¿vale? No hemos llegado. Es por esto que lo marqué un poco diferente. Sobre la legalidad, la nulidad, interpretación, modificación y resolución de los contratos administrativos. Esto es importantísimo cuando toquemos contratos. Pero, al igual que ya hicimos desde el principio, que empezábamos a hablar de algunas cuestiones del procedimiento administrativo cuando no las habíamos visto, ahora también procede que ya vayamos aprendiendo estas cosas. Nulidad, interpretación, porque las administraciones interpretan sus propios contratos, ¿vale? La modificación, la resolución de los contratos, ¿vale? Administrativos. Esto, si no me equivoco, tiene que estar dentro del artículo 191 de la ley de contratos, ¿vale? De ese procedimiento del ejercicio de estos derechos.
y facultades. Nulidad, interpretación, modificación y extinción de las concesiones administrativas, muy similar a la parte de contrato. Y, ojo, reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad administrativa patrimonial, cuya cuantía sea igual o superior a 60.000. Esto lo repito porque en el libro tiene otra cuantía, ¿vale? Esto es una modificación reciente, 2000, creo que primero de año o algo así. Entonces, esta cuantía se ha elevado. El Consejo Consultivo será competente para dictaminar cuando la cuantía de reclamación sea superior a 20.000 euros en ayuntamiento. Esa parte también no la podemos omitir, ¿vale? Importante los 60.000. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado, en el Estado, ¿vale? En la parte de la Administración General del Estado, el Consejo de Estado dicta ese informe cuando la cuantía de la responsabilidad patrimonial sea igual o superior a 60.000. Y como ahora mismo ha habido una actualización normativa en la que lo han asemejado a lo que pone en la ley para el Consejo de Estado, creo que es crítico que tengamos esto claro, que acaba de pasar eso, ¿vale? Por la parte de legalidad, mm, lo que nos interesa, creación o supresión de municipios, ¿vale? Esta parte es más light, esto no. Y tengo la fase de finalización, que yo creo que vamos a ver cuántas diapositivas van de la fase de finalización. Vale, pues como queda un poquitito nada más, lo voy a dejar para la siguiente. Para ya la siguiente rematamos y hacemos test, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo estamos de ánimo? ¿Cómo estamos de todo? Me gustaría hacer posible que intentaran interactuar un poquillo todos. Y ahora, como nos quedan solo 10 minutitos, creo que es bastante procedente que hablemos de cómo estamos estudiando, qué estamos haciendo test, estamos estudiando, estamos repasando hacia atrás. No sé si conocéis el tema del estudio por vuelta o el estudio por capas. ¿Alguien ha tocado ese tipo de cuestiones? ¿No? A ver, ¿alguien quiere participar y me explica un poquito cómo está haciendo el tema del estudio? Eres de reglas mnemotécnicas y, por ejemplo, ¿cómo las utilizas? Vale, vale, y te lo vas quedando así, vale. Es cierto que vale, tengo que confesar, voy a decir algunos secretos tuyos, Jefferson, por si acaso. Tengo que confesar que Jefferson no solamente se prepara el C2, ¿vale? Se está preparando con nosotros alguna superior. Lo digo porque no digan, hostia, ¿cómo me tengo que aprender yo esto así? No, ¿vale? Es cierto que él sí es cierto que necesita tener un nivel más alto de literalidad de la ley. Pero está muy bien el tema de las reglas mnemotécnicas, sobre todo a quien le funcione. Es decir, es casi tan importante como estudiar, encontrar nuestro método de estudio, ¿vale? Yo, por ejemplo, no funciono tan bien con las reglas mnemotécnicas. Mm, Me cuesta mucho procesar esas normas raras. Me es más fácil verlo y se me suele quedar más grabado el leerlo, practicarlo y cosas así. Pero ojo, hay un montón de gente que le funciona un montón y al final, con ese tema de la regla mnemotécnica, te aprendes una literalidad que es que no te aparece en ningún lado. Entonces, alguien más que quiera participar y me diga, pues mi jornada de estudio es, sin entrar en temas de personales, pero yo me pongo y abro y hago esto y hago lo otro, o me pongo a leer el libro, o cómo hago. Venga, sin miedo. Somos dos y si no hago una regla aquí de estas para entrar.
cada uno. Ujú. Vale, vale. Esa es mi forma de estudio. Yo cuando estudiaba lo hacía así. Busco lo que tengo que estudiar, ¿no? Un temario o quien esté estudiando lo de la ley, pues me marco los artículos que voy a estudiar y me los leo. Primero tengo que hacer una lectura, entenderlo, ¿no? Ver un poco de qué va. Sobre todo, hay otro dato que a veces pecamos de intentar aprender sin haber entendido todavía el contenido. Es decir, no nos vamos a aprender un listado la primera vez que lo vamos a ver en un artículo que no realmente no sabemos ni a qué afecta, ¿vale? Entonces, vamos a darnos un tiempo. Nos leemos el tema, nos lo leemos entero. Vale, lo vemos entero, ya lo he visto, entonces volvemos para atrás. Dios, este artículo es interesante, esto hay que aprenderlo, esto no, subrayamos, marcamos, ¿vale? Todas esas cosas para que a nivel cognitivo se nos quede esas cosas resaltadas, ¿vale? Que no haya que hacer una lectura profunda una segunda vez. Y luego entonces empezamos a estudiar, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, que vamos avanzando, ¿a qué te refieres? Vale, aquí hay una cosa que es ese sistema que os hablaba de sistema por vueltas o por capas. Lo ideal que es, lo ideal de los sistemas por vueltas es cuando nosotros hayamos acabado de verlo todo el tema. Es decir, que con nosotros hayamos acabado en 6 meses, en 7 meses, hemos acabado todo el temario, entonces arrancamos otra vez desde el principio. Cuando arrancas esa segunda vuelta, empiezas a ver el temario muchísimo más rápido. A lo mejor lo ves en 3 meses, en 2 meses, ¿vale? Lo ideal que es que lo vayamos haciendo por capas, de manera recapitulativa. Es decir, ahora estamos estudiando esto. Pues yo creo que las tareas que estamos marcando, ¿alguien está usando el tema de las tareas, de lo de completar y todo eso? Sí, lo pongo aquí. Esto, ¿alguien lo está usando? Sí, vale. Vemos que aquí teníamos estos temas de las tareas, ¿vale? Esto no sé si lo estáis usando así, pero la idea es que nosotros lo marcamos y pues se suele marcar el tiempo, ¿no? Pues si aquí te dice 20 minutos, pues te marca un esto de 20 minutos. ¿Qué se supone que, para qué está hecho esto así? Para que tú en estos 20 minutos te vayas a la ley 39 o al libro donde tenemos estipulado lo que es el 32 y el 23 y te los estudies, le pegues un repaso sobre qué es la ampliación, qué pone en la ampliación del 23, qué pone en la ampliación del 32 y te hagas un esquemita con las diferencias, ¿vale? Y que cuando acabes tú los vayas completando. Entonces son todas estas tareas, ¿vale? ¿Alguien la está usando así o la está usando un poco distinto? ¿No? ¿Sí? No se preocupe. Ujú, 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 mm, mm. Sí, normalmente el establecer un plazo muy concreto no suele ser tan beneficioso, pero una cosa muy sencilla de hacer, si yo me vengo para atrás y hago un test, ¿vale? De un tema pasado y saco una nota estrepitosa, significa que los conocimientos que tenía en ese momento no están tan afianzados como creía. Entonces, no está de más aprovechar el tema de los test, por eso es mi importancia que tengo sí o sí este fin de semana para dejar ya los dos temas que faltan, el 3 y el 4 si no me equivoco, porque mi idea es que vayamos hacia atrás y que todas las semanas vamos a hacer un test. Por ahora, ¿qué estoy haciendo? Yo aquí no os estoy incluyendo esos repasos. ¿Por qué?
porque entiendo que es un poco más individualizado. Si hace falta, lo llegamos a individualizar más, pero la idea es que vosotros digáis, pues, a ver, yo he acabado las tareas que ha marcado Eduardo para esta semana. Pues ahora que las he acabado, voy a empezar a hacer mi repaso, ¿vale? Porque ya se supone que haciendo estas tareas hemos trabajado lo que teníamos que trabajar esta semana todos juntos. Entonces, vamos a hacer un repaso. Pues nos vamos a lo de los test y hacemos un test, ¿vale? Y hacemos un test. No quiero así porque salen, a ver, ups, voy a recortarlo un poquito así, para que no salgan eh, cuestiones de los compañeros. ¿Vale? Entonces, en los test, pues tenemos todo aquí. eh, ya, no aparece. Bueno, no sé si os habéis fijado, pero están, aunque no están corregidos los nombres del todo, pero aparecen ya ordenados del tema uno hacia abajo y los supuestos prácticos y la parte de procedimiento que estamos viendo, ¿vale? Y ahora ya sí es verdad que aparecerá un segundo apartado de procedimiento sobre las cuestiones. Indicaros que Mm, ahora hay margen, ¿vale? Y todo el mundo, ojo, yo tengo anotado todo el mundo que me ha dicho que ahora mismo no podía o que se estaba tomando un descanso o cualquier cosa de esa. Yo ahora de margen, hay de margen que estamos incorporándonos de Semana Santa. Ahora bien, yo tengo aquí un sistema establecido en el que veo horas de estudio de cada uno en la aplicación, ¿vale? Contabiliza cada uno de los segundos que estáis haciendo test, si estáis haciéndolo y estáis cerrando, si estáis haciéndolo y estáis guardando la nota, ¿vale? Todo eso está reflejado. Lo digo por que seamos consecuentes, ¿vale? Bien, vale, pues lo dicho. Pues no os doy mucho más la brasa. Eh, aparecerá ahora la videoclase de ahora. Veremos alguna cuestión relativa al contenido que acabamos de ver. Esto sí aparecerá bastante, eh, un montón de preguntas sobre esto, porque esto sí es verdad que hemos avanzado hoy un montón. Y intentaré que el fin de semana aparezca el 3 y el 4. Sin falta, este fin de semana hacemos los del domingo, la clase que nos falta. Entonces, no sé si habéis visto, yo lo que tenía preparado para la clase pasada lo subí en el campus que tenemos de lo del domingo, ¿vale? Entonces, mi idea es que avancemos unas cuestiones de temario. Si quieren hacer un supuesto o cualquier cosa de esa, me escribís y trabajamos en un supuesto, ¿vale? Pero sin duda hacemos la clase el domingo. ¿Hay objeciones al domingo? No, vale. Bueno, cualquier cosa lo vamos hablando por el WhatsApp, ¿vale? Bueno, pues nada, no os doy la chapa más. Disfrutad de la semana, estudiad un poquito y haced mucho test, ¿vale? Que quiero ver ahí todos esos test. Hemos hecho en total cerca de 400, ¿vale? Desde que lo pusimos en marcha, no sé, a principio de mes o algo así. ¿Vale? Pues listo, pues nada. Encantado que estés de vuelta, Jacqueline, y a los demás, pues trabajad mucho y nos vemos que estamos todo ya muy cerca, ¿vale? Tenemos ese examen cerca, acordaros de lo del, lo del ayuntamiento de Santa Cruz y no sé si alguien se presenta el sábado a la Universidad de La Laguna, ¿no? Vale. Pues mucha suerte también a los que vayan a la universidad. Allí también se está muy bien trabajando. Así que nada, del 10. Pues nada. Bueno, un saludo.